Listo. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestras reuniones de los jueves, a estos estudios que estamos llevando de los encuentros con Jesús. Y vamos a comenzar, como lo hacemos cada semana, poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites para acudir, Señor, a tu palabra, Señor, para entrar a tu presencia, Señor, y que seas tú, Señor, nuestro maestro hoy, Señor, que a través de tu palabra tú nos enseñes algo que podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Algo que nos ayude a conocerte mejor, Señor, y a conocer cuál es el propósito que tenemos en esta vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues el encuentro de hoy es el encuentro de Jesús con Saulo, ¿sí? Después le cambió el nombre y fue Pablo. Pero este encuentro es en el momento antes de su conversión, ¿sí? Saulo era un judío y ahorita lo vamos a platicar. La base bíblica que vamos a estar revisando es el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. ¿Ok? Y les voy a leer ese pasaje, son 9 versículos, se los leo. Dice, se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que la mayoría traemos aquí, para que también ahí me sigan en sus Biblias. Dice, versículo 1, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén, encadenados. Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. ¿Ok? Y bueno, este es un pasaje que nos ilustra donde pudiéramos encajar muchos o algunos, ¿verdad? Nos pudiéramos sentir identificados de alguna forma o tal vez a alguien que conocemos. Sí, este personaje, Saulo, él era un judío muy celoso de las tradiciones judías, muy conocedor de la ley, ¿sí? De las escrituras. Y él estaba haciendo una persecución de cristianos, ¿sí? O sea, en el libro de los Hechos es cuando ya pasaron los evangelios, cuando ya se dio la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Y entonces todo esto está sucediendo después de todo eso, ¿no? Es cuando se desata un movimiento, hay mucho movimiento en esa zona geográfica, ¿verdad? Porque pues los seguidores de Jesús pues ya estaban haciendo mucho ruido, ¿sí? Entonces los judíos, la iglesia, en este caso todo el cuerpo, el pueblo judío y los líderes pues estaban en contra de los seguidores de Jesús. Ellos no reconocieron a Cristo como Mesías, eso lo recordamos todos, ¿sí? Entonces, este apóstol Pablo había tomado una tarea muy
de una manera muy personal y muy fuerte, y él creía que estaba haciendo un servicio a Dios cuando perseguía a los cristianos. Porque, porque al desconocer a Cristo, ellos estaban como determinando o estaban dando a entender que la creencia cristiana era una mentira. ¿Sí? Entonces querían erradicar a los cristianos porque estaban, en otra parte de la Biblia dice que estaban trastornando a todos. ¿Sí? Pero pues bueno, ahora sabemos que es una transformación, una afectación positiva, ¿verdad? Pero bueno, para ellos era negativo. Entonces, ¿y por qué los judíos quisieran entonces perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? ¿Sí? Damasco no era un pueblo de Israel, sino era en las afueras, ¿verdad? Hay varias posibilidades, ¿verdad? Vamos a pensar en algunas de ellas. O sea, este apóstol, bueno, todavía no era apóstol, este personaje Saulo, tal vez quería perseguir a los cristianos que huyeron, ¿sí? Porque cuando se dio la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue una prueba muy dura, ¿sí? Y muchos cristianos pues fueron expulsados de su propia tierra y pues empezaron a invadir, a mirar, ¿verdad? A otros países, a otras zonas geográficas. Muy probablemente un objetivo que tenía Saulo era pues regresar a toda esa gente, ¿no? Otra posibilidad es que querían pues contener y prevenir la difusión del cristianismo a otras ciudades importantes. Querían cortar esa evangelización, ¿sí? O tal vez querían evitar que los cristianos siguieran suscitándole problemas a Roma. Hay que recordar que en estos tiempos Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, ¿sí? Y es curioso porque nosotros desconocemos ese tipo de dinámica política y social, ¿sí? Pero cuando decimos que el Imperio Romano dominaba esas tierras, no quiere decir que los tenían como esclavos. Podían hacer su vida. Incluso los dejaban estar en sus creencias religiosas y todo. Eh, pero pues tenían que contener cualquier movimiento político social que se suscitara. Y el cristianismo pues era eso, un movimiento que partía de las creencias de la fe, pero al final era movimiento social, ¿sí? Y tal vez los líderes judíos querían contener ese tipo de como revoluciones, ¿verdad? Por así decirlo. O cuatro, tal vez, pues este personaje Saulo, pues tal vez quería fortalecer su reputación, ¿verdad? Haciendo ese servicio sí, para tomar una posición más prominente en la jerarquía religiosa, en la jerarquía de la iglesia de los judíos, ¿no? Sí. Y también pudiera ser que se estaba aprovechando este movimiento de perseguir a los cristianos para tratar de unificar a los judíos, ¿sí? Dándoles un enemigo en común. Porque nosotros cuando nos referimos a los judíos generalmente pensamos en una población que todos creen exactamente lo mismo. Pero en la antigüedad no era así. ¿Sí? Había los saduceos y los fariseos y había varias facciones, ¿sí? Y creían realmente tenían muchas cosas en común, pero había cosas que eran distintas, ¿sí? Entonces tal vez la persecución de cristianos era como un objetivo común y les servía para tomar fuerza como grupo global, ¿sí? Entonces, aquí vemos, en este pasaje es increíble porque a Saulo es la única persona que la Biblia nos muestra que Jesús le predicó directamente uno a uno el Evangelio, ¿sí? O sea, se le apareció. O sea, lo que él experimentó era
Dios mismo, Jesús mismo, hablándole. ¿Sí? Él iba viajando, iba a camino a otra ciudad, estaba persiguiendo a los cristianos, Cristo le interrumpe su viaje y lo confronta. ¿Sí? El Cristo ya resucitado, ¿sí? Lo confronta y lo puso cara a cara con la verdad del Evangelio. ¿Sí? Y a veces esto puede servirnos como un ejemplo para entender que a veces Dios interrumpe nuestras vidas de esa manera, de una manera como muy espectacular, ¿verdad? Con una experiencia muy notoria. ¿Sí? Puede darse de esa forma. Pero otras veces la conversión es una experiencia tranquila, ¿verdad? No siempre tiene que ser derivado de una tragedia, no siempre tiene que ser con un milagro enfrente de ti o en tu propia vida. A veces se da de una manera más tranquila. Dios tiene diversas maneras de manifestarse y de operar. Entonces, si alguna persona te insiste que tu conversión al cristianismo, que tu cambio para creer en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz para salvarte del juicio, si alguien te quiere convencer de que tiene que ser de una manera en particular, no lo creas. Porque Dios no está limitado a ninguna forma o la forma en la que nosotros entendemos las cosas o que tenga que ser siempre de cierta manera. ¿Sí? A través del tiempo, mientras más estudiamos la Biblia y mientras más practiquemos estos temas, vamos a darnos cuenta que hay muchas personas que tienen ciertas como opiniones al respecto. Pero la realidad es que Dios opera de maneras muy diversas. ¿Sí? O sea, no necesariamente la experiencia que tengas tú va a ser la que tenga el de al lado. Pueden ser formas distintas y procesos muy distintos. Hay personas que les llega la verdad como un balde de agua, ¿sí? Hay personas que se tardan, ¿verdad? Dios tiene maneras muy distintas de operar y utiliza muchos medios, muchos recursos para hacerlo. Principalmente utiliza personas, ¿verdad? Entonces, pues la debida manera de depositar nuestra fe en Jesús es aquella que Dios decide usar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Solo tenemos que mostrar disposición a que esto suceda, ¿verdad? Porque también esa es la otra cara de la moneda. Dios puede tener maneras de hacerte llegar la verdad y de hacerte reflexionar en todo esto, pero si no hay esa convicción de querer aceptar esa verdad, no va a suceder nada. Dios es un caballero, ¿sí? Él nos ama perdidamente, pero no nos va a obligar a que lo amemos. Nosotros tenemos que dar ese paso, nosotros tenemos que actuar decididamente para llegar a eso. Y no es bajo nuestras reglas, ni bajo nuestros propios términos, es bajo sus principios, que están en la palabra de Dios. No son ni las opiniones de uno, ni de otro, ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie, sino que dice Dios en su palabra cómo es Él, cuál es su carácter, y ya tengo yo un encuentro con Él directamente, y ya es cuestión de mi corazón, cómo estoy yo, y qué tanto quiero que esto suceda. ¿Sí? Entonces, importan más las evidencias de cambio de vida, ¿sí? Más de las formas de cómo sucedió. Porque, bueno, es que hay muchas maneras y a veces son momentos muy dramáticos, ¿verdad? Donde realmente es que llegar a ese punto del arrepentimiento, de reconocer nuestros pecados delante de un Dios santo, se siente muy, o sea, realmente te sientes mal cuando reconoces eso, ¿sí? Pero lo importante no es ese momento, porque también hay mucha emoción que a veces queda en nada. Lo importante es qué sucede a partir de ese encuentro, ¿verdad? Que de hecho en el caso del apóstol de Pablo, ya después de su conversión, pues es increíble y lo vamos a seguir viendo a través de todos los estudios de cómo Dios impactó su vida y fue o sea, él simplemente escribió casi medio Nuevo Testamento, ¿sí? Y era un perseguidor cristiano. Wow. O sea, así es como Dios impacta tu vida. Y Dios no viene por poquito, ¿sí?
Oye, pues para que los jueves más me consideres. Quiere toda tu vida. ¿Sí? Vaya, no la quiere porque necesita de nosotros, sino merece ser honrado con todo lo que tenemos. Si Él no necesita de nosotros necesitamos así de Él. Es. ¿Sí? Entonces, una de las evidencias es cuando nosotros empezamos a caminar hacia tener una vida centrada en cumplir su voluntad. ¿Sí? Y es algo, es un trabajo, es un proceso, se dice muy fácil, no es tan sencillo. Y a veces la dificultad viene de adentro, porque nosotros mismos ponemos esos obstáculos y posponemos y no queremos, porque tenemos una mejor manera de hacer las cosas, ¿verdad? Es increíble cómo podemos ser tan necios que a veces estamos chocando con Dios, ¿verdad? Nos muestra una decisión que tenemos que tomar. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque le queremos dar ideas, como si fuéramos más sabios nosotros, ¿verdad? Que es una broma. Digo, para él es una broma. Sí, sí. Entonces, bueno, algunos datos acerca de este pasaje. Damasco no era cualquier ciudad, era una ciudad que era una ciudad comercial, o sea, era clave para el comercio en aquella época. O sea, tenía mucho flujo de gente, es como McAllen, o sea, o tal vez más, o sea, tal vez. Dice que aquí que estaba como a 200 kilómetros, por eso digo que. Sí, no. O sea, es una ciudad donde había mucho intercambio de comercio. ¿Eso qué significa? Significa mucha comunicación, mucha gente, mucho intercambio no solo la mercancía, sino cultura, creencias, tradiciones, ¿sí? Entonces, estaba en una provincia romana y digamos que es interesante que esto haya sucedido en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al pasaje, decíamos que, bueno, pues esta no fue una experiencia común. O sea, ¿a quién conoces que Dios lo haya interrumpido su día para decirle, ¿por qué estás contra mí? Cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate nada más. Que Dios te diga, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? No quiero decir nombres porque se enoja Daniel, pero imagínate que te diga, ¿no? O sea, ahí estamos hablando, la conversión de Saulo fue un encuentro realmente personal con Cristo. Sí. Y muchas personas habían estado con él después de la resurrección, incluso lo vieron, convivieron con él. Sin embargo, no en estos términos, o sea, no con este objetivo, así de directo. Y es evidente que Dios tenía un plan para la vida de Saulo. Claro. ¿Sí? Es exactamente lo mismo para nosotros. ¿Sí? Tal vez no vayamos a tener un encuentro así, y no vas a ir ahí en Gonzalitos y de repente una luz te hace que te detengas y vas a escuchar una voz, o sea, audible, o sea, porque la Biblia lo dice, lo creemos. O sea, se escuchó una voz. ¿Sí? Los demás oían la voz, pero no veían a nadie. ¿Sí? O sea, tal vez no va a ser de esa forma. Pero no quiere decir que el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros no tenga por qué ser así de impactante. ¿Sí? O sea, Dios no desperdicia nada y no hace nada por azar, por hacerlo nada más, ¿no? Entonces, y el apóstol, ya cuando él se convierte, ya su nombre cambia. En la Biblia vemos mucho eso, que cambian los nombres, ¿sí? De las personas, y el nombre tiene un significado. Aquí no recuerdo el significado de Pablo, pero sí cambió de Saulo a Pablo, ya fue el apóstol Pablo y fue conocido. Tiene que ver con el idioma, con el hebreo, con el griego. Creo que Pablo está más hacia el griego, ¿sí? El tema es que Pablo hablaba de eso cuando estaba predicando. Hay un pasaje en donde, en el libro del Primera de Corintios, en el capítulo, debe ser en el 8, cuando empieza a hablar de esto, quieren
había líderes, porque a él lo querían desacreditar como líder, como apóstol. A Pablo. Pues tenías 2 semanas de perseguir cristianos, hace un mes. Sí, sí. Y ahora eres un líder de los cristianos. Había mucha oposición. Y a él lo querían como desacreditar, lo querían menospreciar, no lo querían reconocer. Entonces Pablo les argumenta en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, está él dando sus argumentos y les dice, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? ¿Sí? Entonces aquí él está diciendo, yo vi a Jesús con mis propios ojos. Y luego les habla de que su trabajo, gracias a su trabajo, ellos eran seguidores de Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que nos da a entender aquí es que el impacto de su conversión tenía ese propósito de hacer que los seguidores de Cristo crecieran en número, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo decía, ¿sí? Porque era verdad. Decía, no soy apóstol, yo lo vi con mis propios ojos. Y después de eso, yo les he predicado y ustedes han creído. ¿Dónde está la falsedad de mi apostolado? O sea, él estaba dando argumentos que nadie más podía dar, ¿sí? Por el tipo de conversión que tuvo tan impactante, ¿no? Sí, había falsos líderes dentro de la iglesia en esa ciudad de Corinto que buscaban, decíamos, desacreditar la autoridad del apóstol, de Pablo como apóstol de Jesucristo. Entonces, él escribe estos versículos para dejar claro que fue Cristo mismo el que se le apareció, él lo vio con sus propios ojos y que le encomendó la tarea de predicar el evangelio. ¿Sí? Además, el hecho de no reclamar sus derechos, de recibir sustento por parte de sus discípulos, no le quitaba autoridad. Les voy a explicar esto último. El apóstol Pablo, bueno, la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Un pastor, un maestro, un evangelista, es correcto que viva de las ofrendas de los fieles. ¿Sí? O sea, es correcto que vivan de ello. Sin embargo, Pablo dejó un ejemplo que pocos quisieron seguir, pero él dice, a ver, no se confundan. Si yo, dice en algunos pasajes, yo no he comido pan de balde, o sea, yo no he comido el pan Que no le cueste. sin pagarlo, con trabajo. ¿Sí? Y él tenía su trabajo, aparte de ser apóstol, que el solo trabajo de apóstol en la manera en la que él lo llevaba era full time, ¿verdad? Y ahí me acuerdo mucho de abuelo Irene, que era misioneros de tiempo completo, o sea, meses a la sierra y meses a... Entonces, pero él les explicaba, a ver, espérame, no me quites autoridad por el hecho de que yo no recibo ofrendas. No las recibo porque no quiero estorbar digamos que a mi ministerio. No quiero que nadie me diga que yo me aprovecho de mi ministerio para obtener una ganancia. Prefiero hacerlo gratis para ustedes. Entonces era parte de la argumentación que le estaba diciendo. Y luego, en este mismo sentido de cómo él consideraba su conversión o este pasaje, este encuentro que tuvo con Jesús, ¿sí? También les habla en otro pasaje del mismo libro de 1 Corintios, pero en el capítulo 15, que de hecho les está explicando esta parte de cómo él lo vio. Dice, a partir del capítulo 3, del versículo 3 al 8, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, ya resucitado.
la mayoría de los cuales todavía viven, pero algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, luego lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si fuera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. En otra versión dice como un abortivo. O sea, él decía, yo no era hijo, o sea, yo no tenía por qué recibir ese privilegio. Pero a Dios le plació que después de que se mencionaran, de que se nombraran los 12 apóstoles, después a mí también me concedió conocer y recibir la encomienda de predicar el evangelio. ¿Sí? Les estaba platicando esto, él. Pablo no era una persona, cuando tú ves todo lo que hizo y toda la influencia que tuvo en la iglesia, en todos los países a los que fue, en todas las ciudades, en todos los pueblos, tú pensarías, no, pues este es un super líder, buenísimo para predicar, con mucha presencia, porque la cultura hoy nos vende eso. Y él no tenía eso. O sea, él no estaba teniendo influencia por sus talentos y cualidades humanas. ¿Sí? Sí, dicen, ¿verdad? Que si lo viéramos hoy, no lo seguiríamos. Porque estamos bien contaminados y queremos otro tipo de líder. Bueno, él, con todo lo que no tenía y lo que fuera, pero tenía el respaldo del Espíritu Santo, él tuvo toda esa influencia. Y a veces tenía, porque los seguidores y los líderes, los falsos líderes que lo querían desacreditar, pues lo calumniaban, ¿no? Enfrente de las iglesias. Había iglesias que se oponían completamente a que él estuviera, porque él no fue como el pastor en un lugar, él estuvo itinerante, él estuvo viajando, su labor era misionera. Él siempre estuvo, obviamente pasaba semanas, meses y a veces hasta años en un lugar, pero no, su intención nunca era, aquí me voy a quedar. No, es planto una iglesia, armo los líderes, capacito a la gente y me voy a otra. Esa es una manera muy, muy, muy efectiva de predicar, de hacer crecer el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, este encuentro fue así de impactante porque lo que vio Jesús no fue una visión, fue a Cristo mismo, ¿sí? O sea, no es un sueño, no es me lo imaginé y me habló en sueños. No. A él se le apareció, ¿verdad? Lo dice aquí, lo vi con mis propios ojos, ¿sí? Entonces, es importante como quiera recalcar esa parte, ¿no? Y luego en el mismo libro de Hechos, donde empezamos en el capítulo 9, ya en el versículo 17, se da una situación ahí en donde, en el pasaje que leímos, ¿sí? Hasta el versículo 9, leíamos que él se quedó en Damasco, se quedó 3 días sin comer ni beber. Él iba a esperar, pero se fue a Damasco porque Jesús le dijo, entra a la ciudad y se te dirá lo que va a suceder. Luego Jesús busca a otro hermano creyente, que en este caso se llamaba Ananías, y le da instrucciones a Jesús a Ananías, ¿verdad? Dice, ve a orar por este Pablo, porque instrumento escogido es, y yo le voy a enseñar lo que tendrá que padecer para servirme, ¿no? O sea, le habla de todo esto. Entonces ya, pues imagínate nada más. O sea, que a ti te digan, oye, ve a encontrarte con Saulo. Espérame, ¿cómo se me va a matar este vato? Nos está persiguiendo, ¿no? O sea, así de impactante fue su conversión, porque él era reconocido entre el pueblo judío. Todo el mundo lo conocía. O sea, no solo como un fariseo, sino porque luego era perseguidor. Pero es la forma de trabajar de Dios. ¿Sí? Entonces Ananías sí fue obediente, sí fue y se encontró en el versículo 17 del capítulo 9 de Hechos, ya se encuentra con Saulo, le pone sus manos, le impone manos, que es una manera de transmitir el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Ya oró por él y le dice, hermano Saúl, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Y ahí empezó, ahora sí, ya, la conversión, ya era un hijo de Dios. Y tuvo esa revelación. ¿Sí? O sea, imagínate, híjole, yo persiguiendo cristianos, pues ahora voy a predicar la verdad. ¿Sí? O sea, él le fue predicado el evangelio directamente por Jesús. Cuando Pablo reconoció a Jesús como su Señor, reconoció su propio pecado, rindió su vida a él, no dudó nada en seguir y decidió obedecerle. ¿Sí? Entonces, la verdadera conversión es el resultado de un encuentro personal con Jesús que guía a una nueva vida en relación con Él. ¿Sí? Cuando ya tenemos un encuentro con Jesús, se espera que tengamos la humildad, ¿sí? Y la sencillez para ponernos en sus manos. Empezamos a reconocer que, pues, mi sabiduría, pues, no me ha ayudado mucho los últimos 40 años. Entonces creo que me voy a acercar más al que sí tiene la sabiduría, ¿no? Que es Dios. Y empiezas a vivir, a dejarte transformar por Él. Y es un proceso, lo sabemos, no sucede de la noche a la mañana. Y hay testigos, ¿verdad? Que pueden atestiguarlo, vaya, que pueden dar fe de eso, que lamentablemente muchas veces luchamos, o sea, nos resistimos, porque sabemos que sí es lo mejor para nosotros, sabemos qué es lo que Dios nos está ofreciendo, pero estamos en un proceso de realmente confiar plenamente en Él y se espera que caminemos hacia ese estilo de vida, ¿verdad? Pablo pensó que él perseguía a herejes. Antes de este encuentro, él pensaba que estaba persiguiendo a herejes, a gente que estaba atacando al verdadero Dios. Después se dio cuenta que a quien perseguía era verdaderamente al Hijo de Dios. Y aquí sucede algo que nos puede dar cierta como fortaleza o tal vez un cierto consuelo, porque las personas que nos pueden atacar hoy como cristianos, cuando te menosprecian por tu fe, ¿sí? Por seguir a Cristo y verdaderamente seguirlo, ¿verdad? Y la gente te quiere menospreciar, te quiere discriminar, pues lo están haciendo con Él. O sea, no es a nosotros a quien están rechazando, es a Cristo. Si estamos en el bando correcto, si estamos del lado de Dios, ¿verdad? Esto lo dice Jesús en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 40. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Porque los creyentes forman el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Sí? Él estaba explicando que cuando ayudas a un necesitado, ¿sí? O sea, si tú le das de comer a un hambriento, ¿sí? A un hijo de Dios que tiene necesidad, es como si le dieras a Dios, ¿sí? Porque te estás ocupando de la familia de Dios, ¿sí? Entonces él dice, tanto lo bueno como lo malo. O sea, si tú atacas a un hijo de Dios, te estás poniendo con Dios, ¿sí? Entonces, ¿y por qué digo que esto es como un consuelo? Porque no estamos solos. A veces nos pudiéramos confundir un poco o pudiéramos perder de vista de cuál es el escenario en el que nos encontramos, pero no, o sea, nuestra lucha no es por vivir una vida más cómoda, ni creemos en Cristo porque esto va a resolver nuestros problemas terrenales. Es porque, primero que nada, Dios merece toda la honra y todo el honor y toda la gloria y todo lo que existe. Dice la Biblia que todo es creado por Él y para Él, ¿sí? Todo le va a ser entregado, ¿sí?
Entonces, no perdamos de vista la importancia que tiene el servirle a Él, el seguirlo a Él, el buscarlo a Él, el cómo dejar, o sea, el dejarnos transformar nuestras vidas para darle gloria a Él. Y si enfrentamos persecución, presentamos obstáculos, ¿sí? O maltratos, que entendamos que lo hacemos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y que al final sí tenemos quien va a ver por nosotros. Y la justicia se va a hacer, tarde o temprano. Mucha de la justicia no la vamos a ver en esta vida, en esta tierra. Pero sí podemos tener la certeza de que si alguien nos menosprecia por seguir a Cristo, más deberíamos sentirnos dichosos, porque es un honor sufrir por Él. Sí, sí. O sea, ojalá y que yo siempre me comportara como un verdadero cristiano para que me rechacen y me dejen de hablar y me critiquen, lo que sea. No, o sea, no me preocupa mi reputación, me preocupa servirle a Él. ¿Sí? Ojalá que tenga yo ese comportamiento siempre y que pueda ser un buen testigo de embajador de Cristo, ¿verdad? Y ese es el corazón que debemos de buscar, tener. A veces el precio pues, la ponemos muy barata. O sea, no quiero tener un conflicto con tal persona. Y no, pues mejor me escondo y me escondo y me escondo. Y hay, de repente alguien platica ahí, son cristianos de la secreta. Porque nadie sabe. Una vez escuché a una hermana en la fe, ya tenía años, ¿verdad? Siendo cristiana, dice, sí, pero mis papás no saben. ¿Cómo? O sea, el cristianismo es, o sea, estamos puestos aquí para hacer luz, sal y luz de esta tierra. No es acá porque luego tengo problemas. No es un regalo para ti. Sí, o sea, eso es lo único. Obviamente, digo, no vamos a satanizar a alguien que está en ese punto, pero se espera que vayas creciendo espiritualmente y que entiendas que esa no es tu posición. O sea, si la Biblia fuera mentira, sí seríamos los más dignos de conmiseración, dice la misma Biblia. Estaría todo tu comodidad. Sí, o sea, no, bueno, yo hablo de que si esto fuera mentira, sería una locura creer lo que creemos. Pero creemos que es la verdad y que todo esto se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, si perdemos de vista la eternidad, ay, sí, vamos a sufrir mucho. Porque esta vida no es lo que uno quisiera muchas veces. ¿Sí? Siempre hay algo que no tienes que quisieras tener. Siempre. Y es parte de lo que Dios va a utilizar para mostrar cómo está nuestro corazón, para que al final podamos entender si es Él el que está en el primer lugar o no está en el primer lugar. Y es una lucha que todos tenemos que correr. Es una lucha. O sea, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Es el más difícil. O sea, por nuestra propia naturaleza, que nosotros queremos. Es más, a veces nos queremos poner nosotros en el lugar de Dios. ¿Cuándo? Cuando nos queremos dirigir nuestras vidas como nosotros queremos. Eso es ponerte en el lugar de Dios. Hacer un lado a Él y decir, es que ahorita sí, estas decisiones las quiero tomar yo porque o sea, es necedad, ¿sí? Es necedad, pero bueno, puede suceder con eso, puede suceder con muchas cosas. Los ídolos son muy diversos. El dinero, tu trabajo, tu familia, tu pareja, muchas cosas te pueden formar, pueden tomar el lugar en tu corazón, el lugar que le pertenece solamente a Dios. Entonces, la idea de estos encuentros, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, se espera que todo esto vaya cada vez limándose y haciéndose a un lado y que estas actitudes ya no las tengamos, ¿verdad? Si no, ¿con quién estoy peleando? Con Dios. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios ya se me está mostrando el evangelio, ya estoy conociendo la verdad, pero sigo aferrado y no quiero ceder a eso. ¿Qué estoy peleando? ¿Con quién estoy peleando? Tenemos que pensar en eso, ¿verdad? En esta lucha
no es con las personas. Ni me haces un favor a mí si yo te predico el evangelio y crees en él. O sea, a mí es mi chamba. O sea, vaya, a mí se me va a juzgar si yo no lo predico. Pero yo no pago por las decisiones de los demás. Eso es una decisión muy personal. ¿Sí? Pero aquí la idea es, oye, si estoy teniendo un encuentro con Jesús, ¿sí? Con su palabra, y me está hablando Dios a mí. Porque leer la Biblia es como si Dios te hablara. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Y todavía me quiero resistir. Bueno, pues solo te invito a que estés consciente que estás en esa posición. ¿Sí? No es, sí, pues tranquilo, me gusta, pues, hay algo bueno, hay buenas moralejas, hay buenos aprendizaje, y creo que esto lo puedo llevar a mi vida. No. O sea, la idea del cristianismo es una vida transformada por el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, es ceder el control completamente. ¿Sí? Y eso va a tener el impacto en otras personas. Si mi conversión no está rindiendo frutos, no voy a impactar a nadie. ¿A quién voy a convencer? ¿Sí me explico? O sea, tenemos que ser también congruentes con nuestras propias vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sí puedo predicar el evangelio verdadero y que la gente se convierta, pero ¿y yo? O sea, puedo dejar de estar recibiendo. Puede ser instrumento. Sí. O sea, el mismo apóstol Pablo decía ya al final de su carrera, decía, no sea que yo también me pierda. Habiendo hecho tanto, si me descuido, me pierdo, porque es una carrera y es hasta el final. Dice en Apocalipsis que el que persevere hasta el final recibirá la corona de la vida. Pero es hasta el final, es una carrera. Pero es carrera, la carrera es algo que se avanza. No me quedo en el mismo nivel. ¿Sí? O sea, no se espera que yo solamente busque mi salvación y ya la hice. Porque esa actitud lo único que puede, digamos que, evidenciar es que no estoy entendiendo todo el consejo de Dios, todo lo que Dios quiere para mi vida. Bueno, entonces vamos a ver rápido algunas preguntas del pasaje. Hay una muy interesante, que es, dice esta pregunta, ¿cómo vino Saulo? ¿Cómo llegó Saulo? ¿Con qué actitud llegó con el sumo sacerdote? Esas son las primeras palabras. Que dice, Saulo pronunciaba amenazas de muerte, dice en otra versión. O sea, estaba realmente lleno de ira. O sea, y eso no es más que el Satanás tomando el control de la vida de alguien, ¿verdad? Sí. O sea, él estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Él nunca mató con sus propias manos, pero los llevaba y los encarcelaba y los transportaba para que fueran atacados, sacrificados. O sea, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y, o sea, esa era, fíjense cómo empezó este pasaje, ¿sí? Y cómo cambió. O sea, en un momento fue impactante y cambió su vida. De hecho, cuando se le aparece, él luego responde, ¿quién eres, Señor? O sea, supo muy rápido que no era cualquier cosa. No era alguien que se le atravesó y le echaron ahí las luces largas y se espantó. No. Sabía que estaba ante algo muy grande, ¿verdad? Y bueno, del pasaje pues ya hemos comentado mucho. Vamos a las preguntas de opinión general. ¿Lo que pensamos o lo que creemos será siempre la verdad? ¿Sí? Dicho con otras palabras, todo lo que creo, ¿estoy seguro que estoy en lo correcto? ¿Estoy seguro que está bien fundamentada mis creencias? Generalmente,
al estudiar las escrituras nos damos cuenta que somos confrontados en muchas áreas, de muchas maneras, muchas cosas, muchos temas. Hay muchas cosas roles que desarrollamos como hermano, como hijo, como padre, como hermano en la fe, como vecino, como líder, como lo que sea. ¿Sí? Y hay muchas funciones, ¿sí? que podemos desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Y hay muchas reglas para hacer todo esto. Entonces, yo creo que es muy bueno que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tengamos la actitud de, a ver, ¿qué me vas a enseñar hoy? ¿Qué puedo cambiar? ¿Sí? No, la Biblia no está hecha para confirmarme que estoy bien. De hecho, es todo lo contrario. Para ¿Sí? confrontar. Así es. Y eso eso es el efecto en que cada uno, la actitud que cada uno toma con respecto de la palabra de Dios. Si es bueno, después vamos a ver en alguna sesión que podamos platicar las características que tiene la Biblia. ¿Verdad? Porque tienes que, mi pastor Alberto predicaba cuando estaba en la preparatoria. Dice, ¿cómo le hago para predicar? ¿Sí? Pues me llevo mi Biblia para que me pregunten por ella. y era lo que le decía él. Le decía, ¿y esa Biblia qué onda? Es para predicar el Evangelio. ¿Te lo puedo predicar? Y pum, 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 y empezaba. ¿Verdad? Pero bueno, esa es una. Pero la que me quería acordar era de la otra, que dice, él llegaba y les decía así a los compañeros, en la UDEM, decía, ¿tú crees que la Biblia, por sus características, es la palabra inspirada por Dios? La pregunta es muy, ¿cómo se llama? Muy precisa. Es por sus características. Dice, pues, ¿qué te responde una persona que no la lee? Pues no sé cuáles son las características. Pues ¿de qué te platico? Y ahora hay un taller de 10 y 15 sesiones de 1 hora y media, ¿verdad? De apologética, que te explica, entre muchas otras cosas, por qué creemos que este libro es especial. Ahorita, mientras no tengamos toda esa información, si todavía no les ha tocado escuchar acerca de eso, pues hay que ir confiando cada vez. De hecho, la Biblia te va atrapando. ¿Sí? Hay un momento en el que debería mantenerse, ¿verdad? Pero muchas veces es al inicio y que, o sea, quieres publicar toda la Biblia. En todos lados. ¿Por qué? Porque verdaderamente es la sabiduría de Dios. Y en muchos pasajes son muy, muy claros, ¿verdad? Y los lees y dices, uy, sí es cierto. O me está hablando a mí, ¿verdad? Que no está viendo. Entonces, más vale que tengamos esta actitud, ¿verdad? Cuando estamos reflexionando en estos temas o cuando vamos hacia la lectura de la Biblia. Y si te pasa pensar en lo personal, perdón que te interrumpa, cuando estás compartiendo, ves que yo tengo ya esa fascinación, ¿no? De pronto piensas, voy a incomodar a alguien, y piensas en alguien. Y dices, no, sí, ¿por qué no? Porque finalmente, ¿por qué no compartirlo? Pero si de repente te pones a pensar que hay gente que sí puede, pues, incomodarse, ¿no? Porque, como tú dices, la Biblia te confronta. Sí, ahí yo tengo una opinión muy personal al respecto. Yo lo atravesé, yo lo viví. O sea, tengo 10 años apenas en esto y me acuerdo perfectamente, aparte que el Facebook te recuerda todas tus publicaciones, ¿verdad? Cada año. Entonces yo veo y digo, sí, pues, o sea, sin embargo, no creo que sea la mejor forma de predicar el Evangelio. Sí, claro. Porque cuántas veces a mí no me mostraron algo y lo hacía a un lado. O sea, tiene que haber o sea, sí es bueno predicar versículos, sobre todo bueno saberlos, conocerlos y obedecerlos, ¿verdad? Pero también no lo veamos como que el método más... Sí, nadie está esperando que publiques algo para verlo. Aparte. Sí hay mucha gente que lo recibe muy bien, porque oye, pues o sea,
casi todo lo puedes ver así, de esa forma, ¿verdad? Hay pasajes muy fuertes con las guerras y masacres, y pues así que sería más difícil como transmitir, pero también muchas personas nomás lo van a tomarlo porque ahorita se enseña lo positivismo y esto y lo otro, y palabras bonitas todo el mundo va a querer escuchar. Es como publicar en Facebook un poema. Pues qué padre, ¿no? Digo, mucha gente le va a caer bien escuchar un poema bien redactado y con un mensaje y palabras bonitas, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que cuando nos acerquemos a la Biblia, tengamos esta actitud de ver en qué podemos aprender y cómo Dios puede transformar nuestra vida a través de ella. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, les voy a leer nada más el versículo 8 y 9. Isaías 55 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Sí? O sea, nos está hablando a nosotros. Dice, mis pensamientos, nos dice Dios, no se parecen a los tuyos. O sea, busca sabiduría de lo alto. ¿Sí? No la sabiduría del mundo. ¿Sí? Ahorita el mundo nos califica de una forma. ¿Sí? O sea, pero no todos, muchos mensajes que escuchas en redes, en internet, que lees o escuchas o ves, son mensajes que tú dices, qué padre, pues, son positivos, parecieran con una buena intención, pero hay mucho humanismo hoy que busca hacer a un lado a Dios y decir, la solución está en nosotros. ¿Sí? Tú puedes, tú saca el campeón que llevas dentro. El campeón, sí, o sea, el campeón que llevas dentro mañana cae. Si tú no estás separado, si tú estás separado de Dios, te vas a defraudar a ti mismo. Pero eso no se vende. ¿Sí? Hoy vi un curso de ventas y en un ratito duró 2 horas, ¿verdad? Muy interesante ciertos puntos, pero otros puntos yo decía, híjole, están enseñando. Pero bueno, o sea, es lo que se enseña en el mundo, ¿verdad? Y a algunos les da resultados. ¿Por qué? Porque lo último que están buscando es rendir su vida a Dios, muchas veces, no digo que todos, rendir su vida a Dios y todo hacerlo según los principios de Dios. ¿Verdad? Dios tiene principios para las finanzas, para la economía, también para las ventas. O sea, hay manera de hacer negocios. Pero no solo es que seamos, o sea, es muy distinto buscar el éxito que el mundo ofrece a ser exitoso a los ojos de Dios. ¿Sí? O sea, ser exitoso a los ojos de Dios, habría muchas maneras de decirlo, pero ser exitoso a los ojos de Dios es no ser exitosos nosotros, sino que Dios sea exaltado con nuestras vidas. Eso sería tener éxito como cristiano. O sea, si mi vida sirve para que personas se conozcan a Cristo y se rindan a sus pies y le sirvan, así como yo espero estar sirviendo, eso es valioso. No valioso ahorita. A lo mejor eso no me llena la cuenta de banco. Pero en la eternidad, ¿cómo quiero estar? La Biblia enseña eso. La Biblia enseña que vamos a morir. Si morimos antes de que Jesucristo regrese, vamos a ser resucitados y vamos a ser llevados, ya ahora sí, a la vida eterna. ¿Sí? ¿Cómo quiero estar allá? Primero que nada, ¿quiero estar allá? ¿O quiero estar con los que son dejados fuera? ¿Sí? Todo eso pues, se contrapone completamente con lo que el mundo hoy te ofrece. Porque y es una lucha, porque no, o sea, tenemos toda la vida siendo enseñados de una forma y trabaja y estudia y está bien, todo eso hay que hacerlo, pues tenemos que salir adelante. Digo, las cosas no nos caen como dicen, del cielo. Bueno, Dios es el proveedor, pero pues tengo que trabajar. O sea, Dios va a honrar nuestro esfuerzo, ¿verdad? Pero no es lo único que hay.
para nosotros. Si como cristianos lo único que tuviéramos es una esperanza de vivir mejor hoy, no, nos rajaríamos a la primera. Tiene sentido cuando dices, bueno, vale la pena, el costo vale la pena, porque no, aquí no estamos hablando de que vamos a pertenecer a un club, a un grupo especial, o la vamos a pasar muy bien. No, o sea, hay un creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que nos está preparando moradas en el cielo, o sea, lugares, habitaciones para estar en su presencia. ¿Quiero eso? Yo creo que muchos si lo quisiéramos, ¿verdad? Si no lo creo, ahí estás en otro proceso, estás bueno, pues a ver si un día lo creo o no lo creo, y si me alcanza el tiempo para creer en Cristo antes de que algo pase. No solo que mi vida no está comprada, también tenemos ya el tema de que Cristo viene en cualquier momento, ¿sí? Y el tema del rapto, el arrebatamiento también es inminente, puede ser en cualquier momento. El rapto. Sí, o sea, si yo postergo mi decisión, para el que está escuchando el video, si yo postergo mi decisión de seguir a Cristo y el rapto sucede mañana, pues ya entro en otra etapa. ¿Sí? Que le digo yo jugando a mi pastor Alberto, digo, no, ya los que se quedan en el rapto es el Delta Force, porque creer va a ser muy duro. Ahorita me toca, ahorita estoy terminando de leer el Nuevo Testamento, me quedan como 5 días para terminarlo. Estoy en Apocalipsis, estoy leyendo los capítulos por ahí del 10, que habla de los sellos, de las trompetas, los juicios de Dios. Es lo que va a experimentar la gente que no se va en el rapto. ¿Sí? O sea, la gente se va a querer, va a haber tanto sufrimiento que van a querer morir, pero no se van a poder morir. ¿Sí? Y es un sufrimiento como nunca lo ha habido. ¿Sí? Hoy vemos tragedias y vemos mucho sufrimiento alrededor del mundo. Pero el juicio de Dios es otro nivel. O sea, vas a querer morir. Sí, pero dice la Biblia, claramente lo dice, pero no la encontrarán. Buscarán la muerte y no la encontrarán. Ya, después lo vemos, es un tema muy, muy extenso lo de los últimos tiempos. Otra pregunta que pudiéramos hacer es, ¿nos es fácil reconocer cuando estamos equivocados? Me conocen, soy terco, pero escucho y me llevo de tarea, ¿sí? O sea, sí aprendo de las personas. Soy muy polémico, ¿no? Pero generalmente no malintencionado. Más bien trato de no ser malintencionado nunca, ¿verdad? Pero sí, ya hablando en serio, ¿sí? O sea, me es fácil reconocer cuando estoy equivocado. Hay una frase de Mark Twain que traducida o parafraseada sería: lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, sino lo que creemos que sabemos, pero simplemente no es así. O sea, lo que estamos equivocados, porque tomamos decisiones en base a lo que creemos. Y eso es en el tema de buscar la sabiduría de Dios, ¿sí? De buscar la guía de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios, aplica perfectamente. Porque si no los conozco, yo solamente creo que tengo una idea de cómo piensa Dios, pero no es así. Entonces, ese argumento no se lo voy a poder dar a él. Imagínate ya día del juicio. No, lo que pasa es que yo creí. No, chapulín, pues hasta está en la Biblia. ¿Sí? O sea, por eso entre nosotros podemos ser así como que más polémicos a la hora de intercambiar ideas, pero con Dios no podemos pelearnos, no podemos tener esa actitud. O sea, es demasiado necio querer decir, no, bueno, es que aquí dice esto, pero igual y yo creo que esto y lo otro. Y hay quien lo dice, ¿eh? Hay quien piensa que la Biblia es
es que no se interpreta así entonces lo que hacen es la Biblia la ajustan a sus Sacan creencias. lo conveniente de... Lo que más o menos empata, están justificando su creencia. No están transformándose por la Biblia. Están cambiando la Biblia a sus creencias. Eso no parece nada inteligente. Por sentido común. peligroso. ¿Sí? Así es. Y es difícil. O sea, salir de ahí es difícil. Yo le voy mucho más a creer lo que la Biblia dice. Obviamente vas a encontrar interpretaciones distintas y hay, hay asuntos que son periféricos, pero principalmente los asuntos de doctrina básica, los que implican salvación, esos son los que hay que tener más cuidado. ¿Sí? O sea, porque yo puedo estar creyendo que estoy bien delante de Dios, pero mi fe no vale nada, porque está mal fundamentada. O sea, aquí no es yo tenía la buena intención. O sea, es ¿qué hiciste para conocer la verdad? Y cuando ya conociste la verdad, ¿qué hiciste con ella? ¿La creíste y fuiste transformado? ¿O quisiste seguir con tu forma de pensar? En ese embrollo estamos. O sea, es algo, aquí estamos hablando de la eternidad. Si tú dijeras, bueno, me muero y se acabó el switch y ya se acabó todo, ya no hay nada. No, la Biblia no enseña eso. O sea, y el infierno no es un lugar donde te consumes. Es un lugar donde sufres por la eternidad. Eternamente. Así es. O sea, y yo lo explico de esta forma. El infierno es saber que hay un Dios y no poder estar en su presencia. Porque me aferré a mi manera de pensar. Ese para mí es el verdadero infierno. Digo, no el verdadero infierno, lo expresaría de esa forma. Porque las personas, al final de los tiempos, dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar. Sí. Creas o no creas. Y al verlo, no importa la religión que sigas. Estamos hablando de Saulo, que donde lo vio se impactó. Imagínate. Sí, bueno, por la buena. Y le dijo, hey, ¿qué onda? No. Después de los sellos, las copas, las trompetas, los juicios de Dios, la gente, dice la Biblia que la gente va a decir, la gente le va a implorar a las montañas, caigan arriba de nosotros. Porque ahí viene el Rey de Reyes. Y saber que eres enemigo de Dios. Ahorita puedo yo darte una apariencia de que estoy bien con Dios. Me lo vas a creer. Tal vez. Pero llegado a ese momento, ya no se va a poder disimular. La presencia de Dios va a ser tan impactante que, o sea, ese es el sufrimiento. Que vas a vencer. Ese es el verdadero sufrimiento. Decir, ay, a mí sí me dijeron y yo no quise creer. Lo quise posponer y lo quise posponer. Y la Biblia enseña eso. Aquí no hay, es que fue muy bueno. No, bueno. Viene a juzgar ahora. Sí, claro. No es lo mismo que... Sí, viene a ejercer justicia. Y vamos a rendir cuenta dice la Biblia que vamos a rendir cuentas de cada palabra ociosa que digamos. Pues obviamente de todos los hechos y pensamientos. ¿Sí? O sea, no es una cuestión que se salve con, ay, tuve un buen día, ay, no, fíjate, no pasó nada. No. O sea, y vamos para allá. ¿Cuánto tiempo falte? No sabemos. Pero vamos avanzando. Vamos a avanzar. Las cosas que están sucediendo alrededor del mundo son puros ajustes. Por ejemplo, hay una profecías, hay muchas, ¿verdad? Que podemos platicar, pero hay una que dice que va a llegar un punto en el que nadie va a comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. ¿Sí? Y ahorita ya hay tecnología y te van a poder impedir. Al rato ya no va a haber dinero, ¿eh? O sea, monedas y billetes, eso no va a existir. Todo va a ser electrónico. Y van a tener el control electrónico de las cosas. Con un clic, te apagan la cuenta. ¿Sí?
Pues ya hay tecnología para que eso suceda. Y muchas cosas. Digo, eso tal vez no te hace mucho clic con lo que va a pasar y todo. Pero si vas tomando cada una de las cosas que van sucediendo, vas armando un rompecabezas que dices, ay caray, o sea, y aparte el mundo, pues cada vez está peor, o sea, va en decadencia. Acelerado. ¿Sí? O sea, pensar que quedan 1000 años es muy ingenuo. Sí, muy optimista. Demasiado muy optimista. ¿Sí? Digo, yo no diría ni 100. Y hay gente que dice... Yo digo que probablemente nos va a tocar ver. Es que... Pero en salvación. Claro, sí. Muy bien. Entonces, dice aquí en Proverbios, capítulo 15, versículos 31 al 33. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa de los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. ¿Sí? Aquí Dios te está diciendo, si escuchas, oye, crítica constructiva, cuando lees la Biblia y hay algo que estás leyendo que te dice que tú estás equivocado, ¿qué actitud vas a tomar? ¿Vas a tomar la crítica para hacer del lado de los sabios o vas a rechazarla para hacerte daño a ti mismo? ¿Sí? Hay que ser humildes, ¿sí? en ese sentido. Bueno, en todos sentidos, pero en ese es muy importante, o sea, la humildad delante de Dios. Decir, Señor, perdóname, o sea, y aparte de pedir perdón, porque hay muchas cosas que vamos descubriendo que estamos haciendo mal y tenemos que arrepentirnos de eso. ¿Sí? Hay otra pregunta que dice, ¿qué es la conversión? ¿Sí? Cuando hablamos de la conversión, de creer en Cristo, ¿sí? Convertirnos a Él, pues es este proceso en donde pasamos de ser enemigos de Dios a ser familia de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 al 32, se los leo. Dice, por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. ¿Sí? Y la conversión es eso, es arrepentirme de mis pecados y creer en el Evangelio. Es cambiar de rumbo, cambiar de dirección, cambiar de creencias. Dejar lo que yo creía antes para empezar a creer lo que dice la Biblia acerca de Dios y lo que quiere de mí. ¿Sí? ¿Necesitamos todos un encuentro con Jesús? Creo que todos tenemos la respuesta, ¿verdad? Sabemos la respuesta. Definitivamente sí. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Sí? Esta actitud de agradecimiento es natural cuando entendemos de dónde fuimos sacados y lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. ¿Sí? No puedo ser indiferente al regalo de la salvación. O sea, es lo más importante que pueda darme Dios. ¿Sí? Por todas las cosas, sobre cualquier cosa que te dé en esta vida, que nos da muchas cosas y bendiciones y nos provee de muchas maneras.
pero el recibir la salvación es gratuita, no es por algo que yo hago, porque Él me la otorga. Eso tiene que derivarse en una actitud de agradecimiento a Él. Si no tengo esa actitud de agradecimiento, si me olvido de Él, si lo hago a un lado cada día, algo no anda bien ahí. ¿Sí? Tenemos que examinarnos, decía el apóstol Pablo en otros pasajes, ¿no? Preguntas personales para reflexión. ¿Te aferras comúnmente a tus pensamientos o razonamientos? Todos tenemos áreas de oportunidad, ¿verdad? Esta es una. Esta es una para mí. Luego con ustedes, chicos, no con Dios. Con Dios trato más de creerle. Entonces, en el libro de Romanos, dice, libro de Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas, de reptiles. ¿Sí? Aquí habla de esas personas que Dios se les mostró. De hecho, se nos muestra a todos los días. La creación es una muestra de que Dios existe. O sea, nadie puede decir, es que yo no entendía que había un creador. Y la creación es perfecta, de diversas formas, ¿verdad? Entonces, el ser humano ha sido así por naturaleza. En el libro de Romanos nos describe esto, ¿verdad? O sea, lo conocieron, pero no quisieron adorarlo como Dios. Mejor se inventaron sus propios dioses y siguieron haciendo lo que ellos querían. Y obviamente eso les trajo muchos problemas. Dice la Biblia en Proverbios, el necio se mete en problemas y luego culpa a Dios. ¿Sí? Y bueno, pues a veces somos así, ¿verdad? La idea es que no seamos, que no caigamos en ese error. O sea, ¿cómo caigo en problemas? Cuando quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Sí? Primero que nada, si no lo busco. Porque si no lo busco la sabiduría de Dios, No voy con la mía, ¿sí? Y me voy a equivocar. Digo, ya hay mucha experiencia que dice que la voy a regar si voy por mis propios medios, ¿verdad? Digo, y cada uno pues, sabrá cuál es su situación. Y ya para terminar, podemos preguntar, ¿hay congruencia en tu vida entre lo que crees, lo que dices y lo que haces? Hay un pasaje en el libro de Lucas, se los voy a parafrasear, o explicar. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 18 y 19, que había un personaje aquí, llamado Cleofas, que dice, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Esa era una persona que estaba hablando con Jesús. Dice, ¿tú no has oído lo que pasó en Jerusalén? Le dice a Jesús. Le dice, las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Jesús es el mejor ejemplo que tenemos de cómo ser congruente con lo que crees, dices y haces. ¿Sí? Y nosotros tenemos mucho que aprender de él. Y como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, se asume que queremos seguir sus pasos y ser como él fue. ¿Sí?
Cuando él estuvo aquí en su ministerio terrenal, él no hizo trampa. Él, dice la Biblia que él se despojó. En todo ese tiempo, él se despojó de su carácter divino. No dejó de ser Dios, pero fue un momento en el que era 100% hombre. Tuvo la ayuda del Espíritu Santo, de esa comunión con el Espíritu Santo que te hace poder cumplir con tus digamos que tus propósitos, con los planes de Dios para tu vida, ¿verdad? Pero él realmente tuvo que someterse al Padre. O sea, él fue obediente. De hecho, antes de su sacrificio, si se acuerdan, si han leído ahí en los evangelios, que Jesús le oraba a Dios y le decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, si es posible que no. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se sometió. Sí, sintió miedo como cualquier hombre. Sí, sintió temor, o sea, y pues, le iban a matar. Sí, dice en ese mismo pasaje, creo que fue en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Esa etapa, ese momento. Él sudaba gotas de sangre. Sí. Digo, yo no me puedo imaginar eso tan fácilmente, pero sí era un sufrimiento muy, muy fuerte. ¿Sí? Y ya como conclusión, podemos decir que la conversión de Pablo, antes llamado Saulo, fue por pura gracia de Dios. O sea, a Dios le complació elegirlo, decir, darle la opción, que no lo obligó. Él podía no obedecer. Podía no obedecer. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí lo hubieran fulminado, ¿verdad? Pero pudo haber dicho, no, pues yo voy a hacer lo que yo quiero. Pudo haber dicho, hay gente que lo ha dicho. Hoy hay gente que más que no creer en Dios, ya cuando empiezas a escuchar los argumentos, te das cuenta que están resentidos con Dios. Pero bueno, la conversión de Pablo fue por pura gracia. Dios inesperadamente le interrumpió su misión anticristiana y por gracia lo transformó en una nueva persona. ¿Sí? Su experiencia de conversión puede resumirse en estas evidencias, 3 evidencias. Vio una luz, oyó una voz y obedeció un llamado. ¿Sí? Asimismo sucede con nosotros. Todos necesitamos ser alumbrados por la luz del Evangelio, oír la voz de Dios a través de su palabra y obedecer su llamado, dejando atrás nuestras tradiciones que no le agradan a Dios y buscando cumplir su voluntad. ¿Sí? Y con eso terminamos la lección del día de hoy y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.